Amelia, hablemos de tu tío abuelo Aníbal Montes, integrante de una familia de 16 hermanos, entre los que estaba tu abuelo y estaba Aníbal. ¿Cómo es el nacimiento de esa familia? Bueno, Aníbal es el segundo de los 16 hermanos. Mi abuelo es el octavo. Es una familia de la provincia de Buenos Aires, del Salto, de militares fortineros. Así se decía porque eran militares en los Fortines, en la línea Fortines. Y él hace su carrera militar, llega a Córdoba, en Córdoba se casa con María Lidia Silva. Estudiaba ingeniería al mismo tiempo. En la década del 10. En la década del 10. En nuestra universidad. En la Universidad Nacional de Córdoba. Vamos al 18, porque el 18 es paradójico para Aníbal Montes, porque lo encuentra siendo estudiante de la universidad en sexto año de ingeniería y también siendo militar. Claro, y a él lo mandan a reprimir, a los reformistas, y él se niega. Llega y se pone a charlar con los reformistas que en realidad eran sus amigos, eran sus conocidos. Él había sido, siendo teniente, uno de los colimbas era Enrique Barros. Entonces, después, años después, 20 años después, en un homenaje a la Reforma, él lo defiende a Barros porque muchos lo acusan de moscovita, era el término, no sé, quizás querrían decir comunista, que era el gran cuco de esa época, ¿no? Y él se define como reformista. Yo fui parte de la Reforma, el único militar que fue parte de la Reforma. Además de su vínculo con Barros, está su amistad con Deodoro. Con Deodoro. Ha sido el único amigo militar que ha tenido Deodoro en su vida, ¿no? En función de que era un anarco. Puede ser, puede ser. Leyéndolo a tío Aníbal, yo creo que él también tenía un espíritu anarco, ¿no? Después, el hecho que no reprimiera produce que a él se lo sancionara, se lo castiga. Como se dice en el ejército, se lo manda al sur del país. Y hay una carta en el Fondo Aníbal Montes, que tiene la Facultad de Filosofía, que le dirige a su mujer desde Azul en el año 19, en donde él dice: acá estoy arrestado, me han descontado el sueldo, ya no soy jefe, soy comandante. Cobra 40 pesos menos. Cobra 40 pesos menos, que debe haber sido una fortuna en esa época, y todo por haber dicho 4 verdades. Libertad, igualdad, fraternidad y reforma universitaria. Y debe haber sido algo por el estilo, porque además era una persona que multifacética, ¿no? Hay un caso paradojal, que es el 9 de septiembre del 18, el día de la foto icónica de la toma de la universidad. Esos 83 reformistas que están adentro de la universidad los detienen a todos y los llevan a los cuarteles que están en el Parque Sarmiento, y quien estaba al frente de estos cuarteles era justamente Aníbal Montes. Y las crónicas de la época resaltan el buen trato que reciben los reformistas apresados. Claro, mira, y cuenta la historia que después, cuando Aníbal Montes lo mandan al sur castigado, en la estación de trenes, cuando va a hacer el viaje, va una multitud de reformistas, dice el diario, a saludarlo. O sea que lo consideraban como uno más, y él se consideraba uno más de aquellos que habían luchado por la reforma universitaria. Se van a cumplir después 20 años de la reforma universitaria y el principal orador de ese acto va a ser Aníbal Montes. Sí, inclusive él contesta unas notas porque parece que se publicaron en el diario como que lo tratan de moscovita y comunista. El diario de los Principios, que es el diario de la Iglesia Católica en Córdoba. Reta duelo al ofensor. Es un caballero, ¿te das cuenta? Además, él se mantiene con sus
ideas y no claudica. Me parece válido destacar, me parece muy elocuente en ese artículo de los principios del 38, que hace una crítica del acto recordatorio de la Reforma donde Aníbal es el principal orador, donde los acusa, entre otras cosas, el diario católico los acusa de moscovitas, de comunistas, y dice, y también había judíos. Dice los principios quejándose de que también había judíos, como señalándolos con el dedo. La Iglesia Católica vinculada a la Alemania de Hitler directamente, ¿no? Claro, sí, sí. Aníbal es muy antinazi, uno lo puede ver en sus libros. Cuenta la historia en la familia. Él estuvo de agregado militar en Bélgica en el año 26, creo que fue. Cuenta la historia que se hacían los desfiles militares de las potencias ganadoras de la Primera Guerra Mundial. Y al último desfilaba el ejército alemán, que no se le permitía desfilar con armas sino con palos de madera. O sea, una forma de degradarlos, ¿no? Porque habían perdido la guerra. Cuenta la historia de que estaba tío Aníbal ahí como agregado militar de la República Argentina, y ve venir la columna, o no sé cómo es que se llamara, del ejército alemán, y al frente un señor con una mirada muy especial que se paró al frente del palco y hizo un saludo. Ese señor era Hitler. Durante la década infame, él hace la denuncia sobre la corrupción en la compra de armamentos. Alemania. Eso, Alemania. Durante el gobierno de Uriburu. Durante el gobierno de Uriburu. Y eso le cuesta su carrera militar. Ahí lo vuelven a sancionar. Ahí lo vuelven a sancionar, lo mandan al Chaco, mientras se hacía el juicio, en donde lo pasan a retiro. Después se sigue la investigación y aquellos generales que estaban en el negocio fueron degradados y se Que tenía razón Aníbal Montes. Tenía razón él, pero él ya se había retirado y bueno, a partir de ahí es cuando él empieza a hacer su trabajo de arqueología y antropología. Esa es la otra gran faceta de Aníbal Montes, Sí. que pareciera que en principio yo pensé que eran dos personas separadas, cuando leí el Aníbal Montes del 18 y el Aníbal Montes arqueólogo, y es la misma persona. Hoy hay dos museos en la provincia que llevan el nombre Que de Aníbal se Montes. llama Aníbal Montes. Y es por su gran trabajo intentando rescatar nuestro pasado. Mirá, el trabajo que hizo durante décadas en el archivo histórico es magnífico. Ahí están los libros, una parte de los libros que él escribió. Él quería sacar a flote esta cosa del indigenismo que surge en la década del 40, ¿no? El indigenismo bien entendido en el sentido de recuperar esa raza que había sido exterminada y decir de que somos parte, que la Argentina, para poder ser nación, necesita una identidad. Y en esa identidad está nuestra sangre india. Pero él está muy preocupado por el tema de la identidad como país. Es un precursor en esta reivindicación que vivimos hoy de los pueblos originarios. De los ¿no? pueblos originarios. Inclusive él habla de la Pachamama y de la armonía con la naturaleza, y cuando describe cómo hacer la reforma agraria, porque esa es otra de las cosas que él propone. De reforma universitaria a reforma agraria. Sí, en el 45 elabora todo un proyecto de reforma agraria. Cuentan que, por ejemplo, cuando hacía sus excavaciones, él financiaba todo eso. Porque si va a esperar a que la burocracia resuelva, no hubiese hecho nada. ¿Sus excavaciones en dónde? Y él hizo en Ongamira, el alero de Ongamira se llamó Deodoro Roca. ¿Por qué lo bautizó así? ¿Por qué lo bautizó así? En Pampa de Olain, en Candonga, en las cuevas, que eran en la Pampa de Olain, en el Cerro Colorado. Considero y se considera de que Aníbal Montes fue el precursor
del estudio sistemático, ¿no? de la historia prehispánica y poshispánica, ¿no?